Buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos al canal. El tema de hoy: ¿cómo hacer para combatir a la izquierda? Así, tal cual. ¿Cómo hacerlo? Bueno, muy simple. Para poder combatir a tu oponente, lo primero que tienes que hacer es conocerlo, saber cómo piensa, cómo actúa, qué lo mueve. Ahora bien, tal como planteado en otros videos, para poder entender la lógica que utiliza la izquierda para demoler a las sociedades en las que intenta infiltrarse para capturar el poder, el punto de partida es analizar el camino y la forma en que ha realizado las diferentes guerras revolucionarias. Si analizamos las dos primeras, hablamos de la Revolución Rusa y la Revolución China. Estas fueron guerras civiles dentro del respectivo país, que estuvieron marcadas por el enfrentamiento de dos facciones armadas y con muy poca injerencia internacional, y en las que intervino principalmente la élite respectiva, ¿no es cierto?, con algún grado de participación ciudadana. En el caso de la Revolución Rusa, las Fuerzas Armadas venían de vuelta de una derrota mayúscula en la guerra ruso-japonesa, y la élite política y monárquica estaba muy desprestigiada por la mencionada derrota. Mientras tanto, la alicaída economía no permitía satisfacer las necesidades de la población. Difícilmente podría, si los recursos económicos se habían gastado o invertido en la guerra en cuestión, en la guerra ruso-japonesa. Por consiguiente, el país estaba muy menguado, la situación económica muy menguada, y la gente estaba pasando hambre. Y a eso súmenle que habían sido derrotados. Caldo de cultivo para el quiebre social y militar que devino finalmente en la Revolución Rusa. Eso sin perjuicio del tema ideológico que produjo efervescencia. La efervescencia es necesaria para la revolución y para el quiebre social y militar. Si pasamos ahora a la Revolución China, la Revolución China, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, tenemos que el emperador era una figura esencialmente decorativa. Estaba en su palacio, con las puertas cerradas, con su eunuco, el este, el otro, pero poder cero. Era solamente un ente con toda una sociedad dentro de la ciudad prohibida, esencialmente decorativa. Punto. El que detentaba el poder era Chiang Kai-shek, líder del Kuomintang, partido fundado en 1911. Era un partido de corte, según algunos, nacionalistas, según otros, de corte patriótico, pero en definitiva era un partido de derecha. Y por otro lado estaba el Partido Comunista, partido que era una colectividad que se había afianzado y se había hecho muy fuerte desde 1924 con motivos de la guerra civil en China. En China, a partir de 1920-22, se inició una guerra civil entre gentes de derecha y gentes de izquierda, entre el Kuomintang y el Partido Comunista. ¿Ok? Y la revolución como tal fue posterior
a la Segunda Guerra Mundial. Piensen ustedes que para detener la ocupación japonesa, tanto el Kuomintang como el Partido Comunista lucharon en conjunto para deshacerse de la fuerza japonesa. Terminada la Segunda Guerra Mundial, se volvieron a dividir y continuaron su guerra civil. Y en 1949, Mao Zedong venció a Chiang Kai-shek y al Kuomintang, quienes huyeron y se establecieron en Taiwán, lugar en el que de una u otra manera contaban con la seguridad tácita de las bases militares, aéreas y navales norteamericanas destacadas en Japón y las Filipinas, y las instalaciones militares y el dispositivo militar con el que contaban los británicos en su ex colonia en Hong Kong. Así que, digamos, con eso, Chiang Kai-shek y sus seguidores se establecieron en Taiwán contando con un elemento disuasivo no menor, que contenía a China, a la China de Mao, ¿no es cierto?, en términos de atacar Taiwán. Hoy día las circunstancias han cambiado. Hong Kong ya no es colonia británica, volvió a China, y la verdad es que para China y las potencias de Occidente, Taiwán sigue siendo útil a sus necesidades comerciales. Por consiguiente, China no va a invadir Taiwán. No lo va a hacer mientras sea funcional a sus necesidades comerciales. La guerra de Corea vino después y tuvo una diferencia con respecto a las guerras anteriores, a la Revolución Rusa y a la Revolución China, en el sentido que fue una guerra entre dos países, Corea del Norte y Corea del Sur, con sus respectivos aliados internacionales. Corea del Norte combatía apoyado por la Unión Soviética y China, mientras que Corea del Sur combatía apoyada por Estados Unidos, ¿no es cierto?, Australia, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Etiopía, Francia, Gran Bretaña, Grecia, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Filipinas, Sudáfrica, Dinamarca, la India, Suecia, Tailandia, Turquía y Colombia, entre los principales. Esa guerra fue la primera vez en que se enfrentaban ambos bloques, el bloque socialista y el bloque democrático capitalista. ¿No es cierto? Era la primera vez en que los dos bloques de la Guerra Fría se enfrentaban abiertamente, con sus respectivas ideologías. Se ponían a prueba en esta guerra el socialismo centralista de corte marxista y la democracia capitalista. La guerra de Corea terminó en un empate militar entre ambos bloques, cosa que a ninguno de los dos bloques le gustó. Sin embargo, en el largo plazo, la guerra de Corea fue una victoria descomunal para Corea del Sur en materia económica, de desarrollo social y de libertad. Y eso es innegable. Seguimos con la guerra de Vietnam. Esta guerra marcó un punto de inflexión
en la conducción de las guerras revolucionarias, ya que incorporó elementos que nunca antes se habían aplicado en este tipo de conflictos. Recuerden, en Rusia y en la Revolución China tuvimos guerras civiles dentro de los respectivos países. En Corea tuvimos una guerra entre dos países que chocaban con sus respectivos aliados. Pero en Vietnam fue muy distinta la figura. Se incorporaron toda una serie de elementos que nunca antes se habían aplicado. Hablamos de la utilización intensiva de guerrillas mediante el Frente de Liberación de Vietnam o Vietcong, el uso de la delincuencia común y las narcobandas para desestabilizar al gobierno, el adoctrinamiento marxista infantil y juvenil en zonas rurales y suburbanas de Vietnam del Sur, y lo más relevante, que eso es lo que muy poca gente conoce y por consiguiente se queda con toda esta idea de que toda esta novedad de, ¿cómo se llama?, de la ESI, de las teorías de género, de bla, 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 que son nuevas. No, 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 estas cosas son muy antiguas. Vienen de hace rato. ¿A qué me refiero? Lo más relevante fue la incorporación de las doctrinas depravadas de Foucault. Recuerden que Foucault nació en 1926 y murió en el 84-85. Sus teorías depravadas estaban en boga en Europa. Recuerden que Vietnam hasta el 57 fue colonia francesa, es decir, las teorías de Foucault alcanzaron a entrar en Vietnam. Ya circulaban y fueron implementadas en esta guerra. ¿Para qué? Para romper la moral de la población. Piensen ustedes que en Vietnam del Sur, en aquella época, la sociedad tenía una tremenda raigambre familiar. Si tú rompes esa raigambre familiar con teorías depravadas, quiebras la voluntad de lucha de la ciudadanía. La quiebras, la destruyes, porque rompes el principal elemento que lo cohesiona, la familia. Las acciones militares del Ejército Regular del Norte se limitaron hasta el año 68 a zonas fronterizas y ataques a las bases aliadas establecidas en la zona desmilitarizada del paralelo 17. Luego, el desgaste del Ejército del Norte era bajísimo en comparación con su contraparte del sur y sus aliados de Occidente, los cuales debían sofocar los ataques del Vietcong y mantener el orden interno, lo que implicaba un alto número de bajas. Si tú tienes atentados explosivos en las ciudades, en el campo, a infraestructura crítica, y tienes que mandar tropas a detener o evitar que se den esos atentados, o a desarticular esos atentados, obviamente vas a tener bajas. El desgaste del Ejército Regular del Sur y de sus aliados era altísimo para efectos de contener al Vietcong, a la guerrilla, a la delincuencia común, a las narcobandas.
todos los días había algo. Y todos los días había 5 o 6 bajas, a lo menos. La ofensiva del Tet de enero del 68 marcó un antes y un después en esta guerra. El Vietcong fue prácticamente diezmado. Y de ahí en más, el ejército del norte asumió el control de la guerra. La ofensiva en cuestión, además, hizo sonar toda la alerta en la fuerza multinacional liderada por Estados Unidos, que apoyaba a Vietnam del Sur, en el sentido que Vietnam era un caso perdido. Y era cosa de tiempo para que Saigón cayera. Y créanme cuando les digo que cuando una fuerza militar entrenada, preparada, con equipamiento a destajo, como las fuerzas aliadas que estaban apoyando al sur, todos se miran las caras y dicen, esta cuestión está perdida, esto es, no hay caso con esto. Eso es preocupante. Las guerras revolucionarias que siguieron con posterioridad a Vietnam, hablamos de Pol Pot con los Khmer Rouge en Camboya y parte de Laos, Angola, Cuba, el Congo, Nicaragua, Honduras, Salvador, Argentina en su tiempo, nuestro país en los 70, Perú, Bolivia, suma y sigue. Son un calco de lo que fue Vietnam. El plan aplicado por Ho Chi Minh y el general Giap de apoyar al Vietcong, a la delincuencia común, a las narcobandas, entregarle el grueso de la guerra a la guerrilla del Frente de Liberación de Vietnam o Vietcong. Todo el resto de las guerras revolucionarias fueron un calco de eso. Y eso acompañado con las teorías depravadas de Foucault y de adoctrinamiento juvenil e infantil de corte marxista en las zonas rurales y suburbanas. Eso se ha seguido aplicando desde Vietnam en todas partes, sin variación. La única diferencia conceptual entre las antiguas guerras revolucionarias y las actuales es que ya no existe la clase trabajadora. Y ese concepto fue cambiado por las minorías que operan en los bordes. Sí, pues. Por otro lado, hoy a las políticas depravadas de Foucault, asociadas a la autonomía progresiva, la ESI, la perversión infantil y juvenil, se agregaron las teorías de género, la autopercepción, el indigenismo, el animalismo y el ambientalismo y cambio climático, las cuales
Afortunadamente, a lo largo de estos últimos 4 años, pudimos constatar que no lograron penetrar en el grueso de nuestra sociedad. Es la gente sensata, que no le interesan esas tonteras. La gente sensata es esencialmente conservadora. No engancha con esas cosas que les mencioné recién. Que el animalismo, que el perrito vale más que una guagua, que el aborto, que el no sé qué, que el no sé qué, todas esas cosas. La gente común y corriente, como usted y como yo, no enganchamos con eso. Y esos conceptos raros no permearon en la gente sensata. Sin embargo, aún se mantienen en una minoría juvenil hiperventilada y absolutamente despegada de la realidad. Todos estos tontones que el año 2011 estuvieron en la Revolución Pingüina, esos gallos, esos cabros chicos, porque son cabros chicos de acá, en paquete grande, cronológicamente bordean los 30, 35, 40 años, pero que adentro no maduraron y se compran todas estas tonteras. Se las compran a pie juntillas. Finalmente, sin perjuicio de los cambios a nivel filosófico que les mencionaba antes, todo esto de cambiar de la clase trabajadora a todas estas minorías raras y que como no permearon en la sociedad, sepa moya y no tengo cómo establecer ni prospectar para dónde van a cambiar, porque van a tener que cambiar. Como no permearon, van a tener que inventar algo nuevo, que no sepa dónde va a ir. Lo relevante es que en el ámbito militar, del combate en terreno, hablemos de algo similar al 18 de octubre, a la ofensiva del 18 de octubre, eso no ha cambiado desde Vietnam. Sigue siendo exactamente lo mismo. Bueno, damas y caballeros, tal como les mencionaba al inicio, para poder combatir al oponente, la izquierda, primero hay que entender cómo piensa, hay que conocerlo, hay que entenderlo. Durante mucho tiempo escuché, es que hay que pensar igual que la izquierda. No necesariamente. Basta con entender cómo piensan ellos. No es necesario pensar igual que ellos, porque uno termina cayendo en sus mismos vicios. No hay que pensar como ellos, hay que entender cómo piensan, que es muy distinto. Bueno, damas y caballeros, dejémoslo hasta aquí. Que tengan muy buena tarde. Chao, nos vemos.